panorama global sobre las emisiones de metano. Quisiera decirles que, bueno, vamos a empezar ahorita a grabar, porque se va a grabar la sesión y también vamos a tener transmisión en línea a través del Facebook Live. Entonces, voy a presentar primero a nuestra invitada. Ella es Tania Meixus Fernández, Senior Advisor de la Asociación de Metano en Petróleo y Gas, Oil and Gas Methane Partnership 2.0 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA. Bueno, la idea de organizar este evento el día de hoy, que estamos haciendo en colaboración con Nuestro Futuro y con la Iniciativa Climática de México, es pues presentar es parte de una serie de eventos que estamos realizando como Observatorio Mexicano de Emisiones de Metano, y con el interés de seguir posicionando el tema en nuestro país. Sabemos que es complicado, es un tema muy técnico, entonces nos interesa mucho que la gente tome conciencia de la relevancia del metano como uno de los principales gases de efecto invernadero que están contribuyendo al calentamiento del planeta, pero que tiene justamente esta gran ventaja o esta cualidad de que si enfocamos las acciones de mitigación sobre este gas, podemos ver un potencial de enfriamiento muy rápido en nuestro planeta y enfrentar con mayor eficacia la crisis climática. Entonces, en este contexto, existe el Observatorio Internacional de Emisiones de Metano de las Naciones Unidas. Y bueno, queremos presentárselos, queremos que la gente que está siguiendo el tema, que está interesada en hablar de cambio climático, de crisis climática, de mitigación de gases de efecto invernadero y particularmente de metano, pues pueda entender que la ONU está haciendo un trabajo muy importante para monitorear justamente las emisiones en el mundo. Entonces, como les decía, pues el objetivo del IMEO es lograr una mejora radical en la investigación, los informes y la regulación sobre emisiones de metano. Proporciona datos procesables, abiertos y confiables a quienes actúan para reducir 150 toneladas métricas de emisiones de metano para el 2030, cataliza la recopilación, procesamiento e integración de datos empíricos de emisiones de metano casi en tiempo real para proporcionar una transparencia climática sin precedentes y la información necesaria para reducir este poderoso gas de efecto invernadero. El IMEO se creó en el 2021 en el contexto de la cumbre de líderes del G20 y bueno, también procesa información proveniente de mediciones científicas y datos de satélites justo del Metal Alert and Response Systems denominado MARS. Bueno, tenemos obviamente una invitada especialista en el tema para que les platique mucho más de esto. Voy a leer brevemente su semblanza antes de darle la palabra. Tania Meixus, como les decía, es Senior Advisor de la Asociación de Metano en Petróleo y Gas del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA. Cuenta con 15 años de experiencia en el sector del gas, colaborando en distintos departamentos de ENAGAS, involucrada también con organizaciones internacionales, desarrollando análisis de política y regulación ambiental y coordinando proyectos ambientales. En los últimos 10 años, Tania se ha enfocado en el manejo, cuantificación y reducción de emisiones de metano. Fue presidenta del Grupo de Emisiones de Metano en Gas Infrastructure Europe y coordinó el Grupo Espejo del OGMP 2.0 sobre segmentos de gas. Ha estado involucrada con profundidad en otras asociaciones e iniciativas como el European Gas Research Group, MarcoGas, The Methane Guiding Principles y el International Gas Union. Es ingeniera química ambiental y, entre otras cosas, cuenta con una maestría en administración de empresas de energía. Y si me permites, Tania, antes de darte la palabra, también quisiera dar unos minutos a mi compañero Carlos Asunzolo. Él es nuestro gerente de política pública e investigación aquí en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, porque queremos platicarles brevemente un poquito más de esta iniciativa que les hablaba sobre qué es el Observatorio Mexicano de Emisiones de Metano. Entonces, adelante, Carlos, gracias. Muchas gracias, Margarita. Bienvenidas a todas y todos y un especial agradecimiento a Tania por acompañarnos. Yo muy breve, estoy seguro que todas y todos queremos escuchar a Tania. Simplemente, pues bueno, mencionar que, como ya decía Margarita, este es un esfuerzo conjunto que proviene del Observatorio Mexicano de Emisiones de Metano, que es una plataforma que se creó en 2022, justo un año después de la creación del IMEO.
y que está integrado por 3 organizaciones, que somos el SEMDA, Nuestro Futuro, e Iniciativa Climática de México, ¿no? Este observatorio pues surge con un doble propósito. El primero es pues generar más conciencia y divulgar información alrededor de lo que es el metano, porque es relevante entender, comprender y generar esfuerzos para reducir sus emisiones en un contexto de crisis climática. Y el segundo propósito tiene que ver con toda la firma de compromisos internacionales y el marco jurídico nacional que ha desarrollado el Estado mexicano para reducir sus emisiones de metano y la necesidad que hay de empujar para que esto se cumpla a través de acciones legales, ¿no? Entonces, con eso propósito surge este observatorio y hoy tenemos pues el gusto de que nos acompañe Tania precisamente para que nos ayude a tratar de entender mucho mejor cuál es ese panorama de las emisiones de metano a nivel global. Entonces, bienvenida Tania y adelante. Margarita, ¿está silenciada? Gracias, Carlos. Gracias, Tania. Si pueden ir poniendo sus preguntas aquí en la sección que está específica en el Zoom para eso. Y al término de la ponencia de Tania podemos dar paso a las preguntas e inquietudes que tengo. Adelante, Tania. Muchísimas gracias. Vale, pues voy a compartir mi pantalla. Muchísimas gracias por invitarme a esta sesión. Para mí es un verdadero placer poder estar aquí hoy con todos vosotros. Si tenéis cualquier duda, podemos hacerlas al final si queréis, o si Carlos y Margarita, que estarán monitorizándolas, ven alguna que es muy relevante, podemos parar la presentación y no hay ningún problema en que revisemos las preguntas. Entonces, he preparado una serie de diapositivas. En la primera parte veremos lo que es el Observatorio Internacional de Emisiones de Metano y el sistema de alerta y respuesta MARS que ha lanzado el PNUMA, que comentaba antes Margarita, y en la segunda parte hablaremos más de la iniciativa Oil and Gas Methane Partnership. Entonces, no sé si veis ya mi pantalla. Sí, nada más si la puedes poner como presentación completa. Ahí, perfecto. Sí, perfecto. Vale, pues empezaremos con el Observatorio Internacional de Emisiones de Metano, IMEO por sus siglas en inglés. Como todos sabéis, la brecha de emisiones de gases de efecto invernadero sigue siendo muy elevada. Lo que nos dice la ciencia a día de hoy es que si continuamos con el escenario de políticas actuales, no vamos a cumplir con el Acuerdo de París. Para cumplir con el Acuerdo de París, necesitamos reducir un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero para alcanzar el objetivo de los 2 grados y un 45% para alcanzar el objetivo del 1,5. Y aquí el metano juega un papel muy importante. El gas metano es un gas de efecto invernadero muy potente. Representa el 25% del calentamiento global. Su potencial de calentamiento global es 80 veces el del CO2 en sus primeros 20 años. Y es muy importante que se hagan esfuerzos para mitigar las emisiones de metano. Pero para ello necesitamos mejores datos. Somos conocedores de que los datos que tenemos a día de hoy sobre emisiones de metano tienen muchísima incertidumbre. Aquí en este gráfico vemos la intensidad de emisiones de metano en base a distintas fuentes de información. Las principales empresas de oil and gas a nivel mundial se han comprometido a tener una intensidad de emisiones de metano de un 0,2% en 2025. Cuando la EPA realiza sus estimaciones en base a factores de emisión bibliográficos, esta intensidad de emisiones de metano que obtiene es un 1,3%. Y cuando se han llevado a cabo estudios científicos en base a mediciones en Estados Unidos, la intensidad de emisiones que se ha obtenido es aproximadamente de un 2,3%. Y ya cuando se va a hacer mediciones y estudios científicos en cuencas como la del Permian, la intensidad de emisiones que se obtiene es entre un 3,5 y un 3,7%. Llevar a cabo mediciones de emisiones de metano es realmente crucial. En base a esto, las empresas podrán desarrollar sus estrategias de mitigación de forma efectiva en el corto plazo y los gobiernos podrán desarrollar también sus políticas de mitigación de estas emisiones de metano. Durante la COP que tuvo lugar en Glasgow en 2021, la Unión Europea y Estados Unidos propusieron el compromiso global de metano, al que a día de hoy ya se han adherido 150 países, que representan el 70% del PIB mundial. El objetivo de este compromiso es reducir las emisiones de metano un 30%. Y IMEO va a ser una pieza central para la implementación de este acuerdo a nivel mundial
ya que proporcionará datos fiables y creíbles de las emisiones de metano en diferentes sectores y en diferentes regiones. IMEO se lanzó, como comentaba antes Margarita, en 2021. Lo que hace IMEO es recopila datos de diferentes fuentes de información, como son estudios científicos, datos de satélite, inventarios nacionales y los datos que proporcionan las empresas que se han adherido a OGMP a nivel de activo. Hace análisis de todos esos datos y obtiene una serie de productos finales, como son un conjunto completo de datos de emisiones de metano a nivel regional. IMEO también elabora un informe anual sobre emisiones de metano, identifica zonas en las que son necesarios más estudios para poder cuantificar las emisiones de metano de forma más precisa. IMEO ha financiado y está financiando una serie de estudios de mediciones de emisiones de metano. Aquí podéis ver algunos que se están llevando a cabo en la actualidad o que se ha decidido llevarlos a cabo ahora en el corto plazo. Tenemos los de petróleo y gas, tenemos los del sector del carbón y uno que se está llevando a cabo en vertederos. Asimismo, IMEO financia sesiones de formación sobre emisiones de metano. Algunas, las principales, están relacionadas con información sobre el panorama de emisiones de metano en el sector del petróleo y el gas a nivel mundial, otras sobre detección, medición y cuantificación de emisiones de metano, de medidas de mitigación, y luego ya hay otras más específicas sobre la cadena de GNL, sobre emisiones asociadas a las TEAs, sobre emisiones detectadas y cuantificadas con satélites. Aquí podéis ver las sesiones que ya se han llevado a cabo, y en México ya se han llevado a cabo cinco sesiones de formación a nivel regional. Asimismo, el PNUMA ha lanzado MARS, que es el sistema de alerta y respuesta. Lo que hace el PNUMA es detecta y asigna emisiones de metano en base a datos de satélites, notifica e involucra a las partes interesadas. Las partes interesadas llevan a cabo medidas de mitigación para reducir esas respuestas y se realiza un seguimiento, un aprendizaje, una colaboración y una mejora continua en esas áreas en las que se han detectado las emisiones de metano. MARS se lanzó, la fase piloto de MARS comenzó en enero de este año, se presentó en la COP el año pasado. El lanzamiento público de MARS será en la segunda mitad de este año y la incorporación de nuevos flujos y fuentes de datos se seguirá haciendo a partir de 2024. Un poco sobre el proceso de notificación. Una vez que el PNUMA recibe la información de la detección de una pluma de metano, entre 1 y 3 días después de esa identificación, se hace una comunicación oficial del evento. Se comunica a los gobiernos y si las empresas forman parte de OGMP y están participando de forma activa en MARS, se les notifica también de forma simultánea. En caso de que las empresas no estén en OGMP o no participen directamente en MARS, se notifica al gobierno y luego a través del gobierno se notifica a las empresas, o si se tienen datos de contacto se les notifica directamente. Las empresas y el gobierno tienen entre 1 y 2 días para el acuse de recibo y 5 días para darnos una respuesta inicial de qué es lo que ocurrió, de si han identificado esas emisiones y un poco de información preliminar. Durante las siguientes 2 semanas, el PNUMA sigue trabajando en la información. Si se obtiene información adicional, como por ejemplo una cuantificación más precisa, o si se han observado plumas adicionales en esas instalaciones, se vuelve a contactar con el gobierno y con las empresas de forma simultánea, y también se les solicita que compartan información sobre los próximos pasos que van a llevar a cabo para mitigar estas emisiones y qué tipo de seguimiento van a realizar para que estas emisiones no vuelvan a ocurrir a futuro. Transcurridos entre unos 45 y unos 75 días, todos los datos y metadatos que no estén protegidos por derechos de propiedad intelectual se publicarán en la plataforma de MARS. Antes de que pasemos a la presentación de OGMP, me gustaría compartir con vosotros un vídeo. A ver. Vamos a ver si esto funciona. Esperemos que sí. From above Earth, satellites provide an exciting opportunity to tackle climate change. Satellites can help us monitor emissions of methane, a powerful greenhouse gas and the second biggest driver of global warming. This is the reason why UNEP's International Methane Emissions Observatory announced its groundbreaking Methane Alert and Response System, or MARS, at COP27.
MARS is the first global system providing actionable and transparent data on methane emissions thanks to satellites. In near real time, it then alerts companies and governments about large sources of this potent gas. MARS will first focus on very large methane emission sources from the energy sector. With more satellites coming online, MARS will be able to detect smaller plumes and expand to other methane-emitting sectors such as waste and livestock. This innovative project will incentivize companies and governments to credibly reduce their methane emissions and contribute to limit the rise of global temperatures to well below 2 degrees centigrade in line with the Paris Agreement. Because to unlock the fullest and fastest potential to reduce emissions, it is vital to have a better understanding of where and how much methane is being released. This is where the International Methane Emissions Observatory, or IMEO, comes in. As an independent and trusted data entity, IMEO integrates data from diverse sources, including satellites. Thanks to MARS, we have a new powerful tool to reduce methane emissions. After all, curbing methane emissions is the single fastest way to tackle climate change in the short term and move towards a net zero world. El vídeo estaba en inglés, le hemos añadido los subtítulos en español, perdonad, pero en el tiempo que hemos tenido ha sido lo único que hemos podido hacer, pero por lo menos creo que se ha podido seguir. Sobre la iniciativa Oil and Gas Methane Partnership, aquí estamos. Vale. OGMP es la única iniciativa de reporte exhaustiva que está basada en mediciones para la industria del petróleo y el gas. A día de hoy ya se han unido más de 100 empresas. Es una iniciativa a nivel mundial que cubre la cadena completa del petróleo y el gas. Tenemos empresas en upstream, midstream y downstream, y empresas de diferentes tipos, públicas, privadas y nacionales. En azul tenéis aquellos países en los que nuestras empresas están operando o tienen instalaciones no operadas, pero en las que tienen una inversión. Además de las empresas, en OGMP está el PNUMA, está la Comisión Europea, el Environmental Defense Fund, Climate and Clean Air Coalition y el Clean Air Task Force. Prácticamente todas las empresas, los logos de las empresas están añadidos entre esta diapositiva y esta otra. Las que se han unido recientemente no están, creo que ahora mismo son como 103 empresas. Esta semana hemos tenido el placer de recibir a nuestra primera empresa mexicana. Se ha unido a la planta de GNL Altamira. Somos conocedores de que ya llevan muchísimos años trabajando en la mejora de la detección y cuantificación de sus emisiones de metano y este año han tomado la decisión de unirse de forma directa, con lo cual esperamos que sea la primera de muchas y estamos muy contentos de empezar a trabajar con ellos. Sobre la cobertura de OGMP. OGMP cubre más del 35% de la producción mundial de petróleo y gas, más del 70% de los flujos mundiales de GNL, más de un 25% de los gasoductos de transporte y distribución de gas natural y más de un 10% de la capacidad de almacenamiento subterráneos. Como os comentaba inicialmente, es un marco de reporte exhaustivo que está basado en mediciones directas y cuando estas no son posibles en métodos precisos de cuantificación de emisiones, y esto permitirá a las empresas desarrollar sus estrategias de mitigación en base a datos reales. Cubre todas las fuentes materiales en los activos tanto operados como no operados a lo largo de la cadena de valor del petróleo y el gas. OGMP se ha convertido en los últimos años en una comunidad de aprendizaje. Es una plataforma en la que expertos de la industria comparten las lecciones aprendidas, sus experiencias, qué les ha funcionado, qué tipos de tecnologías están utilizando, qué nuevas fuentes de emisión han identificado o cuáles han sido las prioritarias y las más materiales. Y OGMP cada vez está más reconocido a nivel mundial como un marco de monitorización, reporte y verificación. En la estrategia de metano de la Unión Europea ya se ha reconocido a OGMP como el mejor medio existente para mejorar la capacidad de monitorización, reporte y verificación de las emisiones de metano en el sector energético.
Y a día de hoy la Unión Europea está desarrollando un reglamento de metano para el sector energético y OGMP es la base para la parte de monitorización, reporte y verificación. Y sabemos que muchos otros países que están desarrollando a día de hoy sus reglamentos y sus directivas están considerando OGMP como la base para sus marcos de monitorización, reporte y verificación. Sobre los requisitos de OGMP, se solicita a las empresas que establezcan un objetivo de reducción de emisiones de metano, que nos presenten un plan de implementación robusto y creíble sobre cuál va a ser el camino que les permitirá alcanzar el Gold Standard y que reporten anualmente las emisiones de metano a nivel de activo para sus instalaciones operadas y no operadas. ¿Y qué es lo que publicamos? Aquí tenéis un ejemplo de la información que publicamos. Se incluye una descripción de la empresa junto con su logo, se publica el objetivo que establecen las empresas, se publican las emisiones agregadas, nosotros las recibimos a nivel de activo, pero por tema de confidencialidad las tenemos que agregar a nivel de instalaciones operadas y no operadas, y también el nivel de reporte que nos están dando para sus operadas y sus no operadas. O sea, las verdes son los niveles más altos de reporte. Ahora os explicaré los diferentes niveles de reporte de OGMP y si la empresa ha obtenido Gold Standard o no. Estos son los 5 niveles de reporte de OGMP. En el nivel 1, la empresa tiene información muy limitada, no tiene prácticamente conocimientos de cuáles son sus fuentes de emisiones de metano. La empresa reporta un único valor a nivel de activo. En el nivel 2, las empresas reportan por categoría de emisiones de metano. Para upstream están reportando en base a fugitivas, combustión incompleta, quema de gas en TEAs, venteos y otro tipo de fuentes. Y en mid y downstream están reportando por fugitivas, venteos y combustión incompleta. Y reportan en base a factores de emisión genéricos. En los niveles 3 y 4, la empresa ya tiene un inventario de emisiones de metano, o sea, ya son conocedores de las fuentes de metano que tienen en sus instalaciones. Para el nivel 3 reportan en base a factores de emisión genéricos y para el nivel 4 ya reportan en base a mediciones y cuando estas no son posibles en base a metodologías precisas. En el nivel 5, adicionalmente a esta cuantificación a nivel fuente, están realizando mediciones a nivel de activo y además trabajan en la reconciliación de la cuantificación a nivel fuente con las mediciones a nivel sitio, en una muestra representativa de sus activos. ¿Cuándo una empresa alcanza el Gold Standard? Pues cuando tiene todos sus activos materiales reportados a nivel 4 con esfuerzos demostrables para alcanzar el nivel 5. Cuando las empresas se unen, ese es su año 0. Tienen que reportar antes del 31 de mayo del siguiente año. Pero sí que nos estamos encontrando con muchas empresas que se han unido recientemente y ya el primer año que se unen quieren reportar. Están preparadas, han preparado sus planes de implementación, han preparado sus objetivos de reducción y lo que es el reporte a nivel de activo. Entonces, ese sería su año 0, no perderían un año. Las empresas tienen 3 años para alcanzar el Gold Standard, es decir, para empezar a reportar todas sus instalaciones a nivel 4 o mostrando esfuerzos para alcanzar el nivel 5, 3 años en sus operadas y 5 años en las no operadas, porque entendemos que en las empresas participadas pues, pueden tener más restricciones para aplicar los mismos esfuerzos que están aplicando en sus instalaciones operadas. 2023 es el segundo año para una gran mayoría de nuestros miembros. En 2020, cuando se lanzó GMP, se unieron 62 empresas y este es su año 2. O sea, lo que quiere decir que el año que viene serán Gold Standard de reportes si consiguen cumplir con su plan de implementación. En el informe anual habréis visto, si alguno ha tenido la oportunidad de explorar el informe anual que publica el Observatorio Mundial de Emisiones de Metano, habréis visto que algunas empresas ya han sido Gold Standard los años anteriores, pero es necesario aclarar esto. Esas empresas han sido Gold Standard Pathway. Lo que quiere decir es que nos han presentado un plan de implementación robusto y creíble que nos han explicado las metodologías y tecnologías que van a seguir para alcanzar el Gold Standard. Pero hasta el año que viene, o sea, a día de hoy ninguna es Gold Standard de reporte. Todas las que lo han alcanzado son únicamente Gold Standard Pathway. Sobre los objetivos de reducción de emisiones de metano. Las empresas fijan sus propios objetivos en base a las medidas de mitigación que han implantado los años anteriores, las que van a implantar los años siguientes y dónde estén en su Methane Journey. Las empresas pueden implantar un objetivo absoluto o de intensidad.
se les solicita que este objetivo sea al menos para sus activos operados. Para los objetivos no operados no es obligatorio establecer un objetivo de reducción de emisiones de metano, pero sí que es aconsejable. Cuando las empresas se unieron en 2020, la recomendación que dio el PENUMA para la industria en su conjunto fue reducir las emisiones de metano un 45% en 2025 respecto a 2020 y entre un 60 y un 75% en 2030 con respecto a 2015. O establecer un objetivo de intensidad de emisiones que fuera cercano a cero. Muchas de las empresas de upstream que se han unido a la iniciativa han establecido como objetivo de intensidad a 2025 un 0,2%, que es el de OGCI. Sobre las guías y documentos. Todas las guías se basan en principios y no en reglas y están sujetos al criterio de los operadores. Nosotros al final somos una iniciativa a nivel mundial que cubrimos toda la cadena. Entonces, puede que lo que esté funcionando para una instalación offshore no sea lo mismo que vaya a funcionar para una instalación de distribución. Con lo cual, lo que establece el PENUMA son los principios de cómo se tienen que llevar a cabo la cuantificación. Toda la documentación y los materiales que se han ido desarrollando se han llevado a cabo en los grupos de trabajo, en los que no solo están las empresas, también está, por ejemplo, el Environmental Defense Fund, Cleaner Task Force y, por supuesto, bueno, el PENUMA. Toda la documentación que se hace en los grupos de trabajo se envía a unos comités espejo en los que están las empresas. Hay uno para upstream y otro para mid y downstream, en el que, como comentaba, solo participan las empresas y de vez en cuando se nos invita al PENUMA a que podamos aclarar algún tema que esté generando debate dentro de los comités espejo. Una vez que los documentos son finalizados dentro del grupo de trabajo, se escalan al grupo directivo y se da un periodo de 2 semanas para que se aprueben los documentos. Y toda la documentación está publicada en nuestra página web. Se han desarrollado una serie de guías técnicas. Estas guías técnicas, bueno, aquí tenéis la lista completa. Todos los documentos están disponibles en la página web, como os comentaba. Incluyen información sobre cómo cuantificar las emisiones a nivel 3 en base a factores de emisión bibliográficos y metodologías y tecnologías para cumplir con el nivel 4 de reporte. Actualmente estamos trabajando en 3 nuevas guías técnicas que cubren la cadena de GNL, una para plantas de licuefacción, otra para metaneros y otra para plantas de regasificación. Asimismo, hemos desarrollado una guía de incertidumbre y conciliación. Esta guía contiene información, como comentaba antes, en base a principios, no es prescriptiva, pero un poco cómo las empresas tienen que desarrollar su inventario para cuantificar sus emisiones a nivel 4 y cómo van a estar trabajando en la reconciliación de los datos cuando hagan las mediciones a nivel instalación, teniendo en cuenta la incertidumbre asociada tanto a las fuentes como a las mediciones a nivel sitio. Asimismo, tenemos una plantilla para el plan de implementación, que no es obligatorio su uso, pero sí que incluye detalles de un poco las expectativas del PENUMA, de lo que tienen que contener sus planes de implementación en cuanto a tecnologías, metodologías, análisis de materialidad. También están publicadas las plantillas de reporte y las guías asociadas para este reporte. Y toda la información está en nuestro sitio web. Lo hemos relanzado recientemente. Esta es, bueno, aquí tenéis la dirección de nuestro sitio web y prácticamente toda la información está en la parte de recursos. ¿Y cómo se unen las empresas a UGMP? Pues no hay una cuota asociada a la iniciativa. Las empresas firman un memorando de entendimiento con el PENUMA, que firman ambas partes, y una vez que ya lo han firmado tanto el PENUMA como la empresa, la empresa forma parte oficialmente de nuestros miembros y se realiza una llamada técnica con ellos para ver dónde están, cómo están cuantificando las emisiones de metano, un poco cómo tienen pensado trabajar, cómo están con respecto al objetivo de emisiones de metano y responder cualquier pregunta técnica que puedan tener. Y hemos realizado la primera conferencia presencial de UGMP. Por el COVID no habíamos podido tenerla con anterioridad. Tuvo lugar en Ámsterdam los días 30 y 31 de marzo. En la conferencia celebramos el hito de adhesión de las 100 empresas que se habían unido en ese momento.
se continuó construyendo la comunidad de aprendizaje en la que se ha convertido OGMP. Fue muy inspirador ver a las empresas, más de 120 participantes, cómo compartían pues, lecciones aprendidas, mejores prácticas, tema de cosas que habían identificado una vez que habían empezado a medir sus emisiones de metano. Además, por parte del PENUMA compartimos información pues, sobre el aumento del número de miembros y su cobertura a nivel mundial, las actividades que estábamos llevando a cabo dentro de los grupos de trabajo, los últimos estudios científicos de IMEO y de otras líneas de trabajo que hay dentro del observatorio. Y también hubo muchos debates técnicos, tanto en el plenario como en grupos de trabajo que se constituyeron por segmento, porque al final pues, los distribuidores querían estar trabajando y compartir un poco las preocupaciones que tenían, lo mismo con los transportistas, las plantas de GNL, temas de producción onshore y offshore, entonces se hicieron como grupos de trabajo por segmento. Y pues en estos debates técnicos pues, se compartió mucha información sobre los requisitos que estaba viendo para compartir, experiencia que tenían las empresas en tecnologías que estaban utilizando y bueno, un poco para permitir a las empresas que pudieran colaborar entre ellos. Y esto es un poco lo que tenía en mi presentación. Espero que haya sido de utilidad. No sé si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias, Tania. Sí, tenemos unas preguntas y también yo quisiera plantear unos puntos antes de dar paso a las preguntas concretas, a ver si tú nos puedes dar tu opinión. Al inicio de la presentación hablaste de, bueno, que se financian algunos estudios de medición y yo no vi ningún puntito en México, entonces quería saber si se tiene pensado financiar algún estudio de medición en México. También nos hablaste de las sesiones de formación y ahí sí en México pues ya no ha ocurrido según se vio ahí, ¿no? Sobre la normativa específicamente. Si pudieras platicar un poquito más de qué se tratan estas sesiones de formación, a quién van dirigidas y las que se han dado en México específicamente, cuál era el objetivo. Y finalmente quería saber si Pemex, bueno, Pemex es nuestra principal productora de emisiones de metano, entonces, bueno, del sector hidrocarburos, si ha habido algún tipo de acercamiento de Pemex con el IMEO o con el, el OGMP para, pues, ver, ¿no? La posibilidad de empezar a monitorear ahí sus emisiones. Esas serían algunas ideas. Gracias. Vale, sobre las sesiones de formación se han llevado a cabo con gobierno y sé que algunas empresas han estado participando, se han llevado a cabo 5 en varias regiones y sobre todo han sido para temas de detección, cuantificación y mitigación de emisiones de metano y un poco con el panorama general de fuentes de emisiones de metano que se podían encontrar en las instalaciones de petróleo y gas. Sobre los estudios, yo no soy conocedora de que haya previsto ninguno en el corto plazo. Sí que puedo preguntar internamente y si hay algo de información no tengo problema en enviárosla después, pero no soy conocedora de que a día de hoy se haya planteado ninguno. Para llevar a cabo estos estudios sí que es muy importante la colaboración con los gobiernos y con las empresas, porque al final es mucho más enriquecedor colaborar con las empresas que también faciliten acceso a las instalaciones, que faciliten datos de operación, o sea, saber cómo estaba operando la instalación en aquel momento, si estaba habiendo algún mantenimiento. Y entonces, pero bueno, de todas formas eso lo pregunto internamente. Sobre todo las sesiones de formación están dirigidas a gobiernos y a empresas nacionales. Pero en caso de que, por ejemplo, un gobierno esté interesado y quiera invitar a las principales empresas que están operando en el país, no hay ningún problema en que se les invite. ¿Y no se ve alguna otra pregunta? Sí. No sé si me he dejado alguna. Sí, hay varias preguntas, pero igual antes de pasar como a las preguntas del público, al cabo todo tenemos tiempo, yo también quisiera resonar como con un par de cosas que comentaste, Tania. La primera es respecto a la manera en la que ustedes recolectan datos, ¿no? Que es un poco el objetivo que tiene el observatorio, contar con mejor información. Algo que nosotros nos hemos percibido acá gracias precisamente a estudios que ha hecho el Environmental Defense Fund, que es parte que vi ahora que está integrado al IMEO, es que en el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en México existe un subregistro. O sea, si bien México sigue siendo uno de los principales países emisores de gases de efecto invernadero, entre los 10 a nivel mundial, el segundo a nivel Latinoamérica,
también pues nos damos cuenta que sí hay una brecha grande entre lo que se reporta y entre lo que realmente se emite. En ese proceso que ustedes tienen, o sea, ¿cómo han podido, pues sí, tener como mayor certeza y fiabilidad de los datos que recolectan? Y el segundo punto, Tania, era sobre el proceso de notificación, que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, ustedes reciben como, emiten como alertas y luego hay todo un proceso que se lleva a cabo en el que hay una respuesta, se genera incluso un registro público. Ese registro que ustedes tienen, veía, ¿es público? ¿Cuál es la respuesta? O sea, si nos pudieras como detallar un poquito más, porque me parece que esa es como una herramienta bien interesante del observatorio, porque precisamente tiene la posibilidad de puntualizar o focalizar cuando hay eventos de emisiones de metano graves, ¿no? Entonces, si nos pudieras detallar un poquito más eso, por favor. Sí, voy a compartir también mi pantalla otra vez, que tenía una diapositiva que no he Estás en compartido mute, antes. Tania. ¿Me oís ahora? ¿Me oís o no? Sí, yo sí, sí. Sí, te vemos y te escuchamos. ¿Sí? Vale. Que, bueno, por un lado, sobre la mejora de la precisión de los datos. Por un lado, IMEO está recopilando datos de diferentes fuentes, o sea, se están llevando a cabo mediciones en varias regiones. Entonces, luego también se están recopilando los datos de los satélites. Cada vez hay más satélites que están midiendo emisiones de metano, detectando y cuantificando emisiones de metano. Esta información se integra también en el análisis de los datos. Se toma también los datos de los inventarios y luego se toman los datos de las empresas de oil and gas. Cuando una empresa está en nivel 4 y 5, nos está dando la información sobre cómo está cuantificando cada una de sus fuentes de emisiones de metano. Nos está dando información cuando está ya realizando las site level measurements, o sea, cuando está utilizando un dron o volando sobre la instalación o utilizando un camión que le permita obtener una visión global de las emisiones que tiene esa instalación y está comparándola con la cuantificación a nivel fuente, está identificando si tiene fuentes de emisiones de metano adicionales. Yo he estado involucrada en varios proyectos en los que se han llevado a cabo mediciones y en los que se han identificado fuentes en zonas de las instalaciones en las que nunca te hubieras esperado que esas emisiones estuvieran allí. Y finalmente resultó que esas emisiones eran muchísimo más elevadas que en las que las empresas estaban poniendo sus esfuerzos de mitigación. Con lo cual, todo lo que es salir a las instalaciones con equipos que les permitan detectar y cuantificar las emisiones de metano es clave, porque si no las empresas pueden estar desarrollando sus estrategias de mitigación y no focalizándose en las fuentes que son más importantes. Entonces, cuando ya las empresas están trabajando con el site level, o sea, con esas mediciones independientes que realizan a nivel activo y comparándolas con la cuantificación a nivel fuente, ya ese proceso de validación también nos va a hacer que, o sea, como que mejore esa certidumbre de los datos a nivel de empresa. Y luego aparte, pues eso, cuando ya se integra todo en IMEO, se hace el análisis con todas las diferentes fuentes de emisiones de metano. Sobre Mars, tenía esta otra diapositiva que podemos... A ver, esta otra. Mars a día de hoy todavía la información no es pública, será pública en el segundo semestre de este año. Todo aquello que no tenga derechos de propiedad intelectual va a estar publicado en la plataforma Mars. Todo lo que llega, no solo de los satélites, o sea, se va a publicar las imágenes que no tengan derechos de propiedad intelectual, lo que llegue, las respuestas que lleguen de los gobiernos y de las empresas. 45-75 días después de que se identifique la pluma de metano, dentro de Mars se va a hacer público los datos de satélites y metadatos, el resumen de las respuestas tanto de la empresa como del gobierno, el resumen de los esfuerzos o planes de mitigación. Esto realmente es muy importante para nosotros porque creemos que con esto vamos a poder también hacer como case studies, porque el problema que puede estar ocurriendo en un país puede que esté ocurriendo en otros. Entonces esas medidas de mitigación, ese intercambio de información sobre medidas de mitigación puede ser válido en otras regiones, puede ser muy útil en otras regiones.
y luego se va a seguir, una vez que se ha identificado pues, una fuente, en caso de que se identifiquen futuras plumas de emisiones de metano o se detecten futuras plumas de emisiones de metano en ese lugar, se incluirá también esta información. Se seguirá trabajando con el gobierno y con la empresa que lo esté operando y toda esa información se recopilará y se incluirá en Mars. No sé si con esto he respondido a la pregunta. Sí, muchas gracias, Tania. Igual, no sé si quieres, Margarita, que vaya recogiendo. Sí, voy leyendo. Nada más sobre lo de Pemex, no sé si pudiste comentar, Tania, o tienes alguna opinión o información. Con Pemex Sí. sé que había algún contacto, pero por el momento no han decidido unirse de forma voluntaria a OGMP. Ya, ok. Bueno, mira, aquí tengo una en el chat, te felicitan y dice una pregunta general y una más concreta. ¿De dónde provienen las emisiones de metano y qué son emisiones fugitivas, venteos? ¿Hay algún sistema de verificación de las emisiones reportadas por las empresas? Vale, pues emisiones fugitivas son aquellas que se producen debido a un aflojamiento de los componentes, por ejemplo. De eso sí que se están identificando constantemente. Las empresas llevan a cabo campañas de detección y reparación de emisiones de metano. O sea, utilizan equipos manuales, ya sean las ópticas gas imágenes, las cámaras de infrarrojos o los flow initiation detectors, los detectores de mano, que van punto por punto en sus instalaciones para detectar y cuantificar esas emisiones de metano y luego repararlas, que muchas veces simplemente es ir y apretar con una llave inglesa. Otras veces sí que es más complicado y es necesario cambiar el componente o el equipo que está fugando. Luego está el tema de venteos. Muchos equipos que están instalados en las instalaciones de oil and gas, de petróleo y gas, han sido diseñados para ventear gas mientras están operando. O sea, estamos viendo que hay compresores que tienen unos sellos en los que cuando están operando están emitiendo constantemente un venteo de gas, o cuando se para la operación del compresor se despresuriza y se ventea todo el gas que está en el interior. Vemos que a veces por mantenimientos las empresas en tubos, las empresas despresurizan el tubo para hacer el mantenimiento. Sí que es verdad que ya en los últimos años hay mucha más conciencia por parte de la industria y están utilizando compresores portátiles o teas portátiles para evitar el venteo de los gases, pero sigue habiendo muchos sitios que las buenas prácticas pues todavía no han llegado y hay que seguir trabajando con las empresas para que esto suceda. Y luego todo el tema de combustión incompleta, los equipos de combustión y las teas no son 100% eficientes y hay una parte del metano que se quema en los equipos para producir energía o simplemente para quemar, para no ventear, y esa parte debido a la ineficiencia de los equipos se está emitiendo. Entonces un poco esas son las categorías. Muchísimas gracias, Tania. Decirles que les vamos a enviar las presentaciones y el video también a sus correos y va a estar disponible en el sitio web del SEMDA. Tenemos una pregunta de Paola Gómez. En zonas ganaderas, ¿cuáles han sido medidas de mitigación de metano? En ganadería. Sí. Vale, yo sé que hay muchos proyectos por parte de la industria de agricultura y ganadería para mitigar las emisiones de metano en los últimos años. Sé que se está invirtiendo mucho en investigación para esto, pero vamos, yo he trabajado toda mi vida en la parte de petróleo y gas y no, pero puedo investigar con mis compañeros que están trabajando en ese área dentro del observatorio para ver qué información tienen sobre medidas de mitigación. Sí, muchas gracias. También sobre lo que hablábamos de Pemex, Lorenzo Meyer Falcón pregunta, ¿cómo ven ustedes la política de Pemex en la materia? Bueno, queda seguir trabajando con ellos. Sabemos que se han identificado emisiones de metano con los satélites en sus instalaciones, pero queda seguir trabajando con ellos y ver cómo se puede mejorar la detección y cuantificación y que Pemex trabaje luego en su estrategia de mitigación también en base a estas mediciones y esta mejor cuantificación y no en base a datos de emisión bibliográficos, que a lo mejor es lo que están haciendo a día de hoy. Pero no tenemos, o sea, necesitaríamos trabajar con ellos directamente para poder ayudarles y colaborar en la medida de lo posible. Sí, igual ahí para, o sea, tratar de entrar así un poco también en la conversación, Tania. O sea, viendo un poco la presentación y lo que nos explicaba respecto a los OGMP, la verdad es que se parecen mucho a las disposiciones técnicas administrativas que ya existen a nivel regulación administrativa y con las que se supone que deben cumplir las empresas que
que están dedicadas a la cadena de producción de los hidrocarburos, ¿no? En México. El problema que tenemos es que esos programas, pues si bien o se reportan, no los conocemos, no sabemos como específicamente cuál es el nivel de cumplimiento. Por ahí un dato que teníamos del observatorio es que como alrededor del 11% de las empresas reguladas cumplen con unas disposiciones administrativas de metano. Entonces, preguntarte, o sea, yo entiendo que la fortaleza que tienen las herramientas que desarrolla el IMEO, pues tienen que ver mucho con la responsabilidad que las empresas asumen en el sector, también con las buenas prácticas que comparten, pero quizá como que nos pudieras contar un poco tu experiencia precisamente en la interacción que hay con el sector de los hidrocarburos, ¿no? O sea, ¿cómo le hacen pues para que puedan sumarse estas iniciativas? ¿Cuáles son pues digamos las estrategias de incidencia que pueden utilizar para que se sumen o si pues realmente nada más es una herramienta que pues termina por depender mucho de la voluntad de las empresas, que no es negativo para nada, pero que sí entendemos pues que puede ser a lo mejor a veces un poco limitado en algunas cuestiones. Vale, por un lado, cuando empiezas a hablar con las empresas, muchas de ellas pues, son conocedoras ya de OGMP, porque OGMP pues, al final se está convirtiendo en una referencia a nivel mundial y pues sí que es verdad que muchas ya son conocedoras. Además, son conscientes de que OGMP se ha convertido en una comunidad de aprendizaje que todas las empresas, es que es increíble, pero cómo las empresas comparten abiertamente sus hallazgos y sus lecciones aprendidas. O sea, qué tipo de tecnologías están utilizando o cuáles han sido sus principales fuentes de emisiones de metano. Por ejemplo, cuando estuvimos ahora en Ámsterdam, pues cuando hablan las empresas, muchas de las productoras, pues están centrando muchas de ellas sus esfuerzos en los equipos neumáticos y resulta que tenían muchas más emisiones en sus tanques y eso era algo que estaba pasando en varias de ellas y cuando las otras pues, escuchan lo que están diciendo estas y ya salen con las tecnologías a sus instalaciones y empiezan ellos también a detectar y a cuantificar sus emisiones de metano, se dan cuenta pues, que al final en sitios súper inesperados como eran los tanques o en equipos que nunca tendría que haber habido emisiones, pues se está viéndolas. Entonces, también eso está siendo como uno de los principales motores para que las empresas se unan. Y luego sí que es verdad que temas de inversores, reguladores, a día de hoy están haciendo mucho hincapié en que las empresas estén trabajando en la reducción de emisiones de metano, con lo cual muchos de los inversores también están mirando si las empresas, antes de invertir su dinero en estas empresas, están mirando si se han unido a OGMP y si tienen un compromiso ambiental real. Y este también, pues, un poco la credibilidad y transparencia está siendo otro de los motores que están moviendo a las empresas a que se unan. Pero hay muchas que llegan a nosotros y muchas que llegamos a ellas a través de los gobiernos. Pero sí que es verdad que en los últimos meses muchas han llegado a nosotros porque quieren unirse a esa comunidad de aprendizaje y que todos aprendan mucho más rápido, o sea, ese movimiento que está habiendo por parte de la industria y por temas de credibilidad y transparencia. No sé, Margarita, si vas a comentar algo, si no yo tengo más. Y adelante vas. Sí, bueno, no, sí, digo, sobre todo tomando en cuenta eso, ¿no? Que son iniciativas y que creo que pues tienen ese valor, ¿no? De compartir justo esas experiencias para poder mejorar como a nivel sector. Quizá complementar, o sea, una pregunta que también está en el chat pendiente y otra más mía. La del chat tiene que ver con una especie como de capacidad de reacción frente a eventos de emisiones de metano que provienen no de fuentes antropogénicas, no humanas, ¿no? El ejemplo concreto es un volcán y si a partir de ahí se puede, digamos, generar alguna especie de alerta para que pues, se puedan reducir emisiones de metano en comparación con lo que pueda ocurrir con este evento natural. Y la mía en particular, un poco siguiendo con la conversación, Tania, o sea, es atendiendo mucho al mandato que tiene el IMEO, ¿no? O a la misión de la cual forma parte, que tiene que ver con la implementación del Global Methane Pledge. Saber ustedes, o sea, cómo van valorando esos avances en la implementación, si tienen como, pues sí, algún parámetro a partir del cual podamos ir nosotros conociendo cómo se va avanzando en la implementación de ese pacto a nivel global, eventos, información que vayan publicando, como si nos podrías contar también un poquito de eso. Vale. Bueno, a día de hoy no todas las empresas, como os comentaba antes, la cobertura que hay dentro de OGMP, nuestro objetivo es que se una el 100% de las empresas, pero seguimos trabajando para ello y todavía nos queda un largo camino, diría, para conseguirlo.
Y un poco pues eso, las empresas se seguirán sumando, seguirán moviéndose su cuantificación, irá mejorando y irán subiendo hacia los niveles 4 y 5 de reporte de OGMP, y eso irá dando más precisión en los datos, que al final tiene que ser un poco la base para que los gobiernos establezcan sus políticas. IMEO publica un informe anual. El último se publicó en octubre del año pasado, y ahí hay información detallada de todo el trabajo que se está haciendo de tema de emisiones de metano. Y en los próximos meses pues estará también el sistema, la plataforma Mars, donde tendréis pues toda la información y notificaciones de esos grandes eventos que se identifiquen con satélites. Y entonces, bueno, seguirá habiendo pues todo este tipo de información, y se seguirá trabajando con gobiernos y con empresas para que pues, ayudarles en la medida de lo posible. Y con respecto al tema de fuentes naturales de emisiones de metano, el observatorio a día de hoy se está centrando en petróleo, gas y carbón, en lo que es el sector energético. Ya se ha empezado a trabajar en temas de agricultura y ganadería. Hay una nueva línea de trabajo que se ha centrado, y ahora estamos, muy probablemente se lanzará una sobre tema de vertederos y aguas residuales, pero esa todavía no se ha lanzado. Pero el tema de emisiones naturales todavía el observatorio no ha empezado a trabajar en este tipo de emisores. Gracias, Tania. Aquí, para abundar un poco la pregunta de Claudia Larrea respecto de esto que decías de las no antropogénicas, más bien ella pregunta, por ejemplo, en un evento como la erupción de un volcán, ¿hay alguna recomendación hacia empresas para disminuir actividades? Habla de las empresas periféricas, no solo las vecinas al evento. Yo no soy conocedora al menos por parte del observatorio, no hay ningún tipo de recomendaciones. Ok, y sobre lo que hablaban de la normatividad, Adolfo Contreras comenta que la normatividad mexicana solo solicita información de algunas fuentes, pero no con mediciones de densidad y velocidad de flujo de las fuentes, así como variabilidad temporal. No hay nada referente a mediciones a nivel activo. Y conecto con la siguiente pregunta aquí en el Face. Nos pregunta José Luis Reza si han identificado rangos de discrepancia entre mediciones directas por equipos en sitio y mediciones satelitales o drones, y si tienen establecida alguna metodología de medición como la más confiable. Vale. Los satélites, el umbral de detección que tienen sigue siendo bastante elevado. Hay algunos que están por las varias toneladas a la hora, algunos que ya están por los kilos hora, pero más de 100 kilos hora. Entonces, o sea, somos conocedores de que todavía los satélites seguirán avanzando en los próximos años, pero tienen todavía esa limitación. En tema de ya equipos como drones, hay muchísimos en el mercado, o sea, tanto avionetas, drones, camionetas con gas de traza, vehículos con equipos instalados de detección y cuantificación. Entonces, hay muchísimos en el mercado, y MEO no se o sea, es neutro con respecto a las tecnologías. Un poco las empresas nos van contando sus experiencias, también el del equipo dentro de IMEO tenemos nuestra propia experiencia que hemos vivido en los últimos años en tecnología que hemos probado nosotros mismos o que estamos probando para los estudios científicos, pero no hacemos ningún tipo de recomendación. Aparte, OGMP y IMEO, al ser una iniciativa mundial, entendemos que no en todos los mercados hay las mismas tecnologías. Entonces, eso, somos neutros frente a tecnologías, somos conocedores de lo que hay, sabemos las que funcionan mejor y peor, y que algunas funcionan muy bien para un tipo de instalaciones y igual no funcionan tan bien para otras, que eso lo hemos visto también con los miembros. Alguna tecnología en particular que ha funcionado muy bien en upstream y que cuando luego se ha intentado en mid y downstream no ha funcionado. Gracias, Tania. Pues igual creo que ya más o menos vamos en tiempo para poder ir cerrando. Yo quizá como perfilaría el cierre con alguna cuestión más que a mí en lo personal me interesa, ¿no? O sea, veía mucho como la posibilidad del IMEO que tiene pues de colaborar con empresas, con los gobiernos, pero también hay organizaciones como Clean Air Task Force, como EDF que están colaborando con ustedes.
saber eso, ¿no? O sea, cuáles son los espacios en los cuales se pueden generar como alianzas, participaciones, incluso no sé si organizaciones de la sociedad civil también pueden estar como involucradas en las actividades que hace el IMEO, ¿no? O sea, para nosotros sí es bien importante eso porque sí hemos entendido desde el Observatorio Mexicano de Emisiones de Metano la importancia de generar plataformas que sean colectivas, en las que quepan la mayoría de las organizaciones, voces, expertas, etcétera. Pues igual, si nos cuentas un poco de eso, ¿no? De los espacios donde podemos estar involucrados en lo que hace el IMEO. Lo de las plataformas colectivas es realmente importante porque la industria se ha dado cuenta de que es un problema común, que todos lo tienen, entonces se han puesto a trabajar de forma conjunta para resolverlo en el menor tiempo posible. Saben que sin esto no hay futuro. Entonces lo tienen claro y plataformas como OGMP, por ejemplo, están siendo de gran utilidad para ellos. Dentro de OGMP ya habéis visto que está el Environmental Defense Fund y Clean Air Task Force y si hubiera adicionales que se quisieran unir, estamos por supuesto totalmente abiertos a que se unan y colaboren con las empresas. Dentro de OGMP, o sea, se colabora tanto dentro del grupo directivo como dentro de los grupos de trabajo. No solo se da voz a las empresas, sino que también se da voz al resto de agentes que no son empresas. Por ejemplo, el Environmental Defense Fund y Clean Air Task Force tienen muchísima experiencia en tema de detección y cuantificación de emisiones de metano y en temas de mitigación y están colaborando activamente. Y dentro del observatorio lo mismo, hay un comité en el que no solo participan agentes y gobiernos y al final pues se hacen debates para asegurar que el observatorio está trabajando de forma que se reduzcan las emisiones de metano en los próximos años y que haya una certidumbre sobre los datos que se publican. Pues muchísimas gracias, Tania. No sé si por ahí hay alguna otra pregunta o comentario o si quisieras pues ya poder ir cerrando con algún mensaje final o alguna idea que haya quedado ahí pendiente. Preguntas ya no tenemos ni en el chat ni en el Face, entonces si Tania quieres, como decía Carlos, decirnos algo más. Pues una vez más, resaltar que la ciencia es súper importante en este caso, que las empresas tienen que salir con sus equipos de detección y cuantificación, porque desde sus escritorios no van a ver dónde están sus principales fuentes de emisiones de metano y que al final sus estrategias de mitigación tienen que estar basadas en datos reales, porque puede que estén poniendo sus esfuerzos en las fuentes que no son las correctas si están haciendo la cuantificación en base a factores de emisión bibliográficos. Entonces, súper importante, somos conscientes de que esto lleva asociados unos costes, pero que al final tiene muchos más beneficios por esa reducción de emisiones de metano que van a alcanzar las empresas. Entonces, para mí esa es la última idea que me gustaría que quedara clara para todo el mundo. Muchísimas gracias. La verdad es que creo que es muy importante señalar que los que, bueno, han trabajado en el tema de cambio climático han visto cómo el discurso se ha movido de dióxido de carbono hacia metano con muchísima fuerza, justo por estas oportunidades que hay, ¿no? A veces decimos, bueno, es que no tienen voluntad política y el petróleo y no sé qué, pero en el metano hay una cosa importante, como estás diciendo, que es los costos-beneficio, ¿no? O sea, las empresas tienen incluso posibilidad de hacer ahorros sustantivos, los países tienen posibilidad de hacer aprovechamiento de gas si empiezan a controlar emisiones fugitivas, aprovechar todos estos gas que se fuga, que no se aprovecha y además estamos viendo hacia el beneficio colectivo, como decía, de un potencial de enfriamiento del planeta en el corto plazo. Entonces creo que es un tema fundamental. En México apenas está llegando, como nos está demostrando tú, el mundo está avanzando hacia allá. En México pues apenas Pemex se está moviendo, las empresas solo tienen una que se ha acercado con ustedes. Entonces, este tipo de esfuerzos van encaminados a generar esta conciencia, a difundir esta información y a tratar de que México pues cumpla sus compromisos, ¿no? Acordados en el Acuerdo de París, las metas que estableció en la NDC. Y bueno, te agradecemos muchísimo tu presencia. Decirles, agradecerles a quienes nos siguen por Facebook, a quienes se registraron, que como les decía, las presentaciones, el video, pueden conseguirlo en la página del SEMDA, también en la página del Observatorio Mexicano de Emisiones de Metano, que ya les puse la dirección, es www.obmem.mx, y también les puse la liga de el IMEO, que la pueden encontrar dentro del sitio del PENUMA, ¿no? www.unep.org.
Y bueno, pues agradeciendo nuevamente a Tania Mexus, a Limeo, que el día de hoy ha dado esta excelente presentación. Y bueno, estamos a sus órdenes en el SEMDA para más información y preguntas. Que tengan muy buen día. Gracias. Muchísimas gracias. Buen día. Un abrazo enorme. Gracias, Hasta Tania. luego. Hasta luego. Chao.